Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo nos hemos gozado con la alabanza y adoración? ¿Cómo será el Dios de gloria que conoce el corazón de cada uno de nosotros? ¿Sabe, iglesia? Donde está la presencia de Dios, no falta nada. En Él estamos completos. Tal vez muchos y muchas hoy, allá en las redes sociales, en sus casas, o en el carro, en la calle, en la cárcel, en el hospital, donde quiera que estén, si somos serios con nuestra comunión con Dios y tenemos fe en su palabra y le recibimos como nuestro Padre, como hijos, Papá se ha hecho cargo de todas nuestras necesidades. Solo cree que es real y verdadero. No para siempre será olvidado el justo. Él es nuestro proveedor. Y Él tiene de todo. Y Él nos entiende. Él sabe si alguno de nosotros está enfermo o no. Primero que nosotros mismos. Ruego a mi Padre que sane cada dolencia de alguno de vosotros, sanando toda enfermedad física. Créalo, no importa lo que el médico haya dicho. Toda enfermedad del alma, no importa lo que el psiquiatra o el psicólogo diga. Sanando toda enfermedad espiritual, no importa lo que el diablo diga. Pero el Dios de toda gloria, en el que hemos depositado nuestra confianza, está al control de todo lo que pasa con nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitar a los hombres a recordarles que el primer martes de cada mes nos reunimos a las 7 de la noche, porque estamos adelantando un estudio colocando como ejemplo a David. Es el único hombre de la Biblia en el cual Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón y hará lo que yo quiero. Vamos a crecer, varones, a formarnos realmente como David. Después de embarrarla tanto, Dios le dijo: tú tienes el corazón de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mi corazón. Así somos los varones. Y el otro jueves también que viene, todos los servidores de la iglesia, para que seamos excelentes en el servicio, para que cada persona que viene a nuestra iglesia sienta que la atendieron bien, que la atendimos mejor que lo que le atienden en su casa, y que si alguna vez decide irse o lo que sea, por lo menos se llevará la impresión de que allá me trataron bien. ¿Ves? Entonces, seamos excelentes en todo. En este tiempo de doctrina bíblica que estoy compartiendo y que hoy voy a compartir la doctrina del bautismo neotestamentario, 3 tipos de bautismo en el Nuevo Testamento. Yo quiero decirles que acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Es necesario volver a las fuentes. ¿Cuáles fuentes? Conozco un lugar donde el acueducto nace allá en la parte más alta de la montaña, en un bosque virgen, y es un agua que uno se toma con toda tranquilidad sin aplicarle ningún químico, no viene contaminada. Y también conozco la vaca que da la leche, y la vaca que da la leche
Cuando estamos ahí, basta pasar la leche por el filtro, ahí quedan pelitos o garrapatas o lo que sea, y queda esa leche pura. No está contaminada, no está bautizada en agua, como muchas veces la tomamos de la tienda o del supermercado. Ya no es una leche pura. La Biblia es como la vaca que da la leche. Y muchas veces, cuando nos llega a nosotros a través del ministro de Dios o a través de la literatura cristiana, no necesariamente es la verdad de las Escrituras, y la iglesia la toma como un hecho. Pero ese no es el caso de vosotros, porque ustedes, como los primeros cristianos, van a la Escritura a ver si lo que leen, escuchan, es correcto, es conforme a la sana doctrina de las Escrituras. No comamos cuento, retrocedamos 2023 años, porque a través de los años lo que nos llega a la casa, lo que nos llega a nosotros tal vez es más agua que leche. Vamos a las fuentes. La fuente de la Biblia. No la reemplace por ningún texto. Hay muchos que dicen: yo no leo la Biblia porque escucho a tal predicador y a él entiendo lo que dice. Maldito el hombre que pone sus ojos en el hombre. Hay que poner los ojos en Dios. Y la Biblia es insuperable. Esa biblioteca hay que desempolvarla todos los días. Y fuera de leerla hay que estudiarla. Y así permanecemos firmes. Y ninguna doctrina que traiga, y aun si un ángel del cielo viniese con una doctrina diferente, no le creeremos. Porque tenemos la santa y bendita palabra de Dios. Y les invito a ello y a todos los que están en las redes sociales: tenga su Biblia en su casa, téngala allí, subráyela, estúdiela con seriedad, porque dice ella que ahí encontraréis la salvación eterna. Porque es la Biblia toda inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No necesito de ayudas más que la del Espíritu Santo para que yo pueda comprender lo que dice en ese libro maravilloso. Amén. Amén. Ese libro maravilloso, insuperable, que nos da la vida eterna. Escuchaba yo hoy mensajes que hay sobre lo que pasó allí en Italia, por ejemplo. Hielo cayendo del tamaño de una bola de billar, destruyendo casas, carros y lastimando muchos cultivos desaparecidos. La gente desesperada. Muchos de ellos, yo creo, que clamaron al Dios vivo: Señor, ayúdanos que perecemos. Este es el tiempo de buscarlo todos los días y no esperar la calamidad para buscarle como al Dios bombero. Es el tiempo de deleitarnos en la palabra, porque de veras, si estamos en el último tiempo, están sucediendo cosas demasiado terribles para la humanidad. Es necesario tener los oídos abiertos, los ojos bien abiertos, el corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, que es lo único que nos mantiene firmes y nos puede preservar de toda la basura que hay a nuestro alrededor en este mundo. La sana doctrina. Queremos que nuestra iglesia, ustedes, se fundamenten en la palabra para que perduren en sus vidas y sus familias, para que más adelante, porque a su tiempo vamos a crecer en número, pero nos interesa primero que crezcamos en el conocimiento verdadero de la bendita palabra de Dios, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Amén. El bautismo.
una doctrina de las Escrituras. Son dos los sacramentos del Nuevo Testamento bíblicos, y un tercero es el matrimonio, pero no se le toma como sacramento en el Nuevo Testamento porque el matrimonio viene desde Génesis. Está antes que la ley, después de la ley, antes que los profetas, después que los profetas. Ha estado por 2023 años y hoy continúa igual. Es ese tercer sacramento. Sacramento pues significa consagrado. Consagrado. Y esos dos de los cuales les hablo, los otros dos son la Santa Cena y el bautismo en agua. Entonces yo os quiero explicar en el Nuevo Testamento lo que significa el bautismo. Y de hecho, el bautismo neotestamentario es por inmersión, no por aspersión. Aspersión es como coger la regadera, y la inmersión o sumersión es introducirse en las aguas. Tuve la oportunidad en el 2019 de experimentar las aguas del río Jordán en una excursión que pude ir. La mayoría de aquellos no sabían qué era el bautismo, eran de diferentes religiones, pero no sabían qué era el bautismo. Pero muy gentilmente la persona guía me pasó el micrófono, y porque yo ya me había identificado con él, y me dijo: si quieres, explícales el bautismo. Y ellos accedieron, y cuando ya llegamos allá a la orilla del río Jordán, a un lugar donde alquilan unas túnicas, entonces en el camino les dije: si alguno de ustedes quiere recordar, primero se los expliqué con la Biblia, lo que significa el bautismo y lo que hizo el Señor Jesús, bajaremos a las aguas como Él y oraré por ustedes. Al comienzo hubo silencio, hubo apatía, pero yo le dije: mi Señor, lo que tú digas. Pero yo, como el atalaya, ya dije lo que tenía que decir y descansé. Pero ya cuando íbamos a llegar, la sorpresa fue bonita, porque la mayoría dijeron: queremos bautizarnos en el río Jordán. Entonces tuvimos la experiencia. Esas aguas hoy no están tan limpias, pero ¿qué nos importa si no está tan limpia? Porque así parezca sucia, Dios la limpia, la santifica. Y ahí pudimos bajar y pudimos bautizarnos, recordando cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que era su primo, 6 meses mayor que él. Y allí se bautizó el Señor Jesús. Y allí en el 2019, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de poder no solamente bajarnos a las aguas, sino de poder bautizar por lo menos 30 o 40 personas. Entonces, la gloria siempre sea para Dios. En Hechos, les dije que Hechos de los Apóstoles 2:42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Pues todas aquellas enseñanzas que están en la Escritura, que son las que fundamentan nuestra fe. La iglesia no es para entretenernos. La iglesia no es para ver qué pasa. La iglesia es para ir a ella con seriedad, dispuesto y dispuesta a que Dios nos hable. Dispuesto y dispuesta a que no es lo que el predicador diga muchas veces, sino que Dios, cuando tú entras por esa puerta, puede recibir sanidad para su cuerpo, para su alma, para su espíritu. Puedes venir angustiado, pero empiezas a sentir
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todavía no ha predicado y todavía no ha estado en el grupo de alabanza. Es porque estás en el lugar correcto, en el allí de Dios. Y es la iglesia de templo, de las 4 paredes, en que nos reunimos los santos. ¿Para qué? Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la amistad, en saludarnos. Qué maravilloso. A mí me gusta mucho estar allá, porque puedo darle la mano a mi hermano, a mi hermana. Yo no sé cómo ha venido, pero debo mostrarle la mejor cara y decirle bienvenido a la casa del Señor. Bienvenida a la casa del Señor. Perseveraban en la comunión unos con otros, que es como nosotros como iglesia debemos hacer. Y en el partimiento del pan y las oraciones. 4 elementos allí. ¿Cuál es el partimiento del pan? La cena, la santa cena. ¿Cuáles son las oraciones? Todos tenemos que venir a orar. Cuando nosotros vengamos a la congregación, busquemos la manera de acomodarnos y orar. Ya habrá otros momentos para conversar cosas, pero aquí el recinto es el lugar para orar. Mi casa es llamada casa de oración, dice mi Señor. Y cuando usted viene con esa actitud, usted no se va vacío ni vacía, aunque el predicador haya hecho silencio. Dios ha respondido a tu oración. Aunque el adorador no cante muy bonito, no sea un profesional, pero tú te vas lleno y llena, porque ahí sentiste la presencia de Dios. Amén. Partimiento del pan. Bueno, el bautismo es una palabra de raíz griega, baptizo, que significa precisamente inmersión, sumergirse en el agua. Eso significa, es sencillo, pero a veces lo olvidamos. El bautizo. ¿Cuántas veces debo bautizarme, pastor? Una vez. Pero es que a mí me bautizaron cuando era niño. Tú no sabías lo que estaba pasando. Pero cuando vienes a Cristo, sí sabes lo que te está pasando y por obediencia te bautizas. Recibo a mi Señor Jesucristo. Y lo otro es el bautismo. El bautismo, es necesario entender el significado de esos 3 tipos de bautismo en el Nuevo Testamento, que es por inmersión y no por aspersión. Es una señal exterior que identifica al cristiano con la fe que profesa. A muchos les da pena que los vean, que se pusieron una batona blanca, una camiseta blanca, y ahí se metieron al río y cantaron allí cosas. ¿Les da pena? No. Pena debería darnos irnos al infierno. Debemos gozarnos, porque estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. El bautismo es la segunda. Lo primero que debemos hacer después de la conversión es el bautismo. Y por eso les voy a explicar qué significa ese bautismo como doctrina de las Escrituras. El bautismo de Juan el Bautista, Marcos capítulo 1, versículo 4 al 9. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 9. Y dice así la palabra: que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Estaba hablando de Jesús, porque él todavía no había empezado el ministerio. Jesucristo no había empezado el ministerio. Juan ya estaba predicando en lugares desérticos,
el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero dice Juan: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso significa esa escritura que acabo de leer. Y en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Quién es el que nos puede dar paz en este mundo si no es nuestro Señor? Que aunque nuestras vidas estén desbaratadas por las circunstancias adversas, podemos tener paz en el corazón en medio de la adversidad. Tiempos de consuelo vienen para el necesitado. Y dice: y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Está explicando Juan que el que viene, que se llama Jesucristo, Juan no es digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, la sandalia, porque era el calzado que usa en el oriente. Entonces, el bautismo de Juan, primer bautismo del Nuevo Testamento, es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Ahora vamos con el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ahí mismo en Mateo 3:13, vamos a buscar más atrasito en Mateo 3:13. En Mateo 3:13 al 17 dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¡Qué evento más maravilloso y glorioso! Sin duda alguna, Juan y aquellos otros que estaban con él, porque Juan tenía discípulos también, vieron esta maravilla, de ver este acontecimiento sobrenatural, de ver que el Espíritu de Dios bajaba del cielo como paloma y se posaba sobre su Hijo amado, Jesucristo, el unigénito del Padre. El unigénito quiere decir que no hay otro, es el único, es el único. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, Dios se hizo carne a través de María, y nació Jesús, un hombre 100% humano y 100% Dios. Y como hombre hizo todo lo que hizo. Como hombre venció a Satanás y le quitó todo el poder que tenía sobre la humanidad. Como hombre, porque Dios no necesita pelear con Satanás ni con nadie, porque Él es todopoderoso. ¿A quién se le ocurre una pelea entre el todopoderoso y alguien que no lo es? No. Como hombre, Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario.
Como hombre lo venció y te dio a ti y a mí el poder para echarlo fuera donde lo encontremos. Sin más ni menos, en el nombre de Jesucristo, le echamos fuera donde lo encontremos y nos quiera estorbar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es la diferencia entre ese bautismo de Juan el Bautista y el de Jesús? Que en el bautismo de Jesús fue para que se cumpliera toda justicia. No fue para arrepentimiento, porque Cristo como hombre no pecó. No había pecado en él. No lo había. Eso debe ser algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas. Porque hay libros apócrifos a través del tiempo. Apócrifos significan de dudosa procedencia, que muchos argumentan que también son bíblicos, y entonces hablan calumnias del Jesús de la Biblia y de aquellas mujeres que andaban con él, argumentando sexualidad y un montón de cosas. Pero los 69,000 libros de la Biblia que tenemos hoy son libros canónicos, son libros fieles y verdaderos de acuerdo a los originales, libros creíbles en que en cada libro de esos se compagina la doctrina que enseña con el resto de los libros, porque los originales no existen. Hay copias de copias. Los textos de la Biblia más antiguos del Antiguo Testamento están de 250 años antes de Cristo, más de 5,000 manuscritos, y del Nuevo después del año 200 después de Cristo. ¿Dónde se encontraron esos manuscritos más antiguos de las Escrituras? En las cuevas del Qumrán, el Medio Oriente, en 1948. Ahí se encontraron, y al compararlos con las Escrituras, oh buena sorpresa y maravillosa, que lo que dicen aquellos textos que se encontraron no son otra cosa que lo mismo que tenemos nosotros escrito en esta Escritura. Es una palmada, una bofetada para aquellos que quieren desvirtuar la autenticidad de las Escrituras históricas que tenemos hoy. Pero nosotros somos una iglesia que aprende, una iglesia que estudia, una iglesia que indaga, es una iglesia que sabe que en el Dios que hemos creído, su palabra es verdad. Amén. Entonces, el bautismo de Jesús es diferente al bautismo de Juan el Bautista, porque no fue para arrepentimiento ni para perdón de pecados, sino para que se cumpliera toda justicia. Allí empezó su consagración al ministerio. Una vez que fue bautizado Jesús, fue que empezó su ministerio de 3 años y medio. Cuando él tenía 30 años, se bautizó y luego estuvo en ministerio 3 años y medio, y todas las maravillas que vino a decirnos de parte del Padre. Y que una de las evidencias más grandes de la existencia del Jesús de la Biblia lo corroboran los historiadores, los antropólogos. Es más, una de las evidencias más claras es que el calendario fue cambiado, y por eso hay un antes y después de Cristo. Y no ha cambiado el calendario una vez que empezó con Cristo. Nuestro Cristo es real y verdadero. No lo dudes, porque a veces cuando las circunstancias se ponen difíciles, entonces nosotros nos confrontamos. ¿Por qué ese Dios me ha abandonado? ¿Acaso me abandonaste, oh Dios? ¿Acaso no ves lo que me pasa? Pero luego de la confrontación decimos: esto que estoy pasando lo necesito para conocer más a mi Dios, para conocer más de su carácter, para conocer más de su amor para con nosotros. Y crecemos entonces todos los días en el conocimiento de Dios, mayormente en las adversidades, mayormente.
En este Jesús no había pecado. Vamos con el primero de Juan el Bautista, segundo el bautismo de Jesús, que se bautizó como ejemplo para nosotros. Así como Jesús en las primicias del bautismo del Espíritu Santo y el agua, ese mismo Jesús que resucitó de los muertos en las primicias de los hombres para la vida eterna. Ahora mismo no hay ningún ser humano a la diestra del Padre sino su Hijo Jesús, el que nos entiende, el abogado entre nosotros y el Padre, el que no nos acusa, el que nos da oportunidades, el que nos levanta del polvo, el que nos perdona, el que se olvida de nuestros errores y nos da la oportunidad de que cambiemos nuestra vida. Ese es el único. Jesús, hombre, está a la diestra del Padre. Acuérdense, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Porque dice la Escritura que en Jesús habita corporalmente toda la divinidad. Dice en Colosenses 2:11, en Filipenses 2:11, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero como hombres que nos entiende, porque está en nuestro pellejo, sabe que nos duele. Amén. Y Él nos entiende. Ahora vamos al bautismo histórico de los cristianos. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Es el significado del bautismo que usted y yo ya tuvimos. Este es el significado del bautismo de manera teológica, de manera doctrinal, de acuerdo a las Escrituras. Y dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, usted y yo nos bautizamos en Cristo Jesús? Esto es más que una ceremonia exterior. Esto es más profundo, también es espiritual. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué significa? Y también quiero que vaya conmigo a Colosenses 2:15 al 2, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15. Ahí está más adelante, otra carta del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 15. Colosenses capítulo 2 dice así: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual son despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. En el Antiguo Testamento a los niños de una semana se les circuncidaba, y esto significa como el bautismo, era para vincularlo de manera exterior a la religión judía. Pero Cristo establece
de una circuncisión espiritual, que es la que vale. Porque ¿de qué sirve lo exterior, los sacrificios, cuando su corazón está lejos de mí? Dice el Señor. Por eso el salmista dice, David, que el Señor le dice: sacrificios no quiero, solo un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. El Señor no quiere sacrificios, quiere tu corazón y el mío. Nos ama, y entre los que nos amamos nos entendemos. ¿Usted quiere entender de veras a Dios en su comunión? Déjate amar por Él y ámalo, y ahí entenderás lo que significa una intimidad perfecta, solo comparada con la intimidad de un hombre y una mujer en casamiento. Esa intimidad es la que Dios quiere, y esa es la intimidad en que un hombre y una mujer nos conocemos. Dejamos de ser dos para ser uno. En la intimidad es que conocemos a Dios para estar en comunión. Y dice aquí que hemos sido despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Por eso yo les explicaba en la doctrina de la salvación: por un hombre entró la condenación al mundo por Adán, y por un hombre entró la salvación al mundo por Jesús. Quiere decir que nosotros fuimos transportados en el tiempo, en el espíritu, a la edad antes de pecar. Sí, créalo. La naturaleza que nos hacía pecar, Cristo la quitó a través de su Santo Espíritu. Usted y yo debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en todo nuestro interior, y nosotros podemos decirle a Él que nos ayude, que nos limpie, que queremos ser mejores. Y cuando estamos orando, llegará un momento a veces que no encontramos la respuesta. Podemos decir: Espíritu Santo, ora por mí. Dice Romanos 8:26. Dice el Señor: oraremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu ora por nosotros, aún con sonidos indecibles. Espíritu Santo, ora por nosotros como iglesia, porque a veces no sabemos orar, no sabemos pedir. Amén. Ahí esa comunión con Dios. Con Él fuiste sepultados en el bautismo, y en Él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hay poder de Dios en ti, iglesia. Dice el Señor: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué significa eso? Que las palabras que salgan de tu boca sean palabras que bendicen, palabras que transforman, palabras que suman, palabras positivas, palabras llenas del poder de Dios. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cuando ministramos, cuando actuamos, y cuando actuamos, sepamos que no es en el poder humano. Cuando negociamos, los que somos empresarios, los que trabajan en empresa y los que van a empezar empresa, no es en tu poder, es en el poder de Dios. Y eso es la diferencia entre la gente del mundo capacitada intelectualmente y en la iglesia, que también somos capacitados intelectualmente, pero tenemos una ventaja: que Cristo va con nosotros. Él va adelante y Él pelea la batalla por nosotros, y mira la venganza, dice Él, el Dios de gloria. Entonces mira: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz. Ese es un evento que tenemos que entender. Apoderarnos de Él, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo veo ganadores.
Yo veo más que vencedores. Yo veo hombres y mujeres que todo lo que emprendan les irá bien. Porque el Dios al cual ustedes han creído y sirven es el Dios de toda gloria, que les da el poder para que en ustedes y yo haya un espíritu superior que el espíritu que está en el mundo. Un espíritu superior hay en ti. Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te diga eso. Entonces, mire, ese es el bautismo histórico, que significa consagración, que simboliza hacer morir y enterrar la vieja naturaleza y resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo me debo bautizar? Yo quiero que me acompañe ahí en Hechos de los Apóstoles, ahí cerquita. Vamos a un poquito allá atrás y vamos a Hechos de los Apóstoles 8:26. Cuando yo, iglesia, diga algo, o cuando alguno de los pastores diga algo desde aquí, o cualquier predicador que venga y usted no ha entendido porque él no se ha hecho entender o yo no me hice entender, me buscan o lo buscan y pregunten, porque el que no pregunta no aprende. El que pregunta es sabio. Ninguna pregunta es tonta. Basta con que usted haga una pregunta y los demás van a seguir preguntando. No trague entero. Amén. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Felipe, el evangelista, y un eunuco. ¿Qué es eunuco? Se puede entender de tres maneras. El eunuco lo usaban todas esas familias poderosas para tener a esos hombres castrados, literalmente, para que no pudieran hacerle nada a sus mujeres, nada. Y hay otros eunucos que nacieron eunucos, o sea que por alguna situación física, entonces nada de nada. Y hay otros eunucos que se hicieron a causa de la palabra de Dios para mantenerse castos. Se hicieron espiritualmente eunucos. Y este es uno que va en ese carruaje. No sabemos cuál de los tres será, pero allí va a llegar Felipe, transportado por el Espíritu Santo. Y este hombre, mejor le leo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea que esta persona tenía, era religioso, buscaba de Dios, porque viene para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Antes de Jesús había los rollos, no en la Biblia. La Biblia solo realmente a partir del siglo X. ¿Ves? Y entre otras cosas les suelto esta enseñanza. Yo creo que ustedes agarren estas cosas porque nos sirven en la vida. Hasta el año 1250 la Biblia no tenía puntos, no tenía versículos ni capítulos, no estaba dividida. Ahí del año 1250 se dividió en capítulos y en 1551 se dividió en versículos. Por eso a la hora de entender las Escrituras tenemos que mirar antes de ese pasaje que dice y después de ese pasaje que dice, para poder interpretar de manera correcta el texto que queremos interpretar. Porque hay un antecedente de que era de esa manera.
Amén. Bueno, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Era un rollo que abrían al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aconteció acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cuál es la tarea de los ministerios? El maestro, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, pues enseñar, para que el cuerpo de Cristo aprenda, esté enteramente preparado para buena obra, porque hay cosas que no las va a entender sino aquellos a los cuales Dios ha llamado a los ministerios. Pero por lo menos lo más importante de la Escritura sí lo va a entender, que es lo que tiene que ver con la salvación. Pero hay otras cosas que ni aún uno habiendo estudiado no lo puede explicar. No hay ni un solo maestro de las Escrituras que pueda explicar todos los versículos de la Biblia. No hay ni uno solo. La Biblia es un infinito, es un océano, son como las arenas del mar las enseñanzas que hay. Pero por lo menos lo que podamos entender, eso enseñamos. Este servidor enseña lo que entiende. Lo que no entiendo, mejor se lo dejo a otros, porque solo Dios está completo. Y por eso Dios dejó los ministerios en la iglesia, para que cada uno cumplamos un propósito. Uno es el ojo, otro la oreja, otro la mano, uno los pies, etcétera, etcétera. Entonces se acercó Felipe a explicarle: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Se refería a Jesús de Isaías. Entonces, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole Eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es lo que usted y yo hacemos cuando conocemos a alguien y le presentamos el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, lo que hizo Felipe. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una pregunta que muchos de los que van a conocer a Cristo a través de nosotros nos hacen esa pregunta. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Y muchas de las iglesias a través del tiempo le dicen que tiene que hacer hay unos cursos bien largos para poder hacerse merecedor de hacer el bautismo. No digo que no se hace, pero también se puede. Una vez que cree, una vez se bautiza. El que no cree no se debe bautizar. Sencillo. El que no cree no se debe bautizar. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, para subir del agua es que ha estado dentro del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuántos están gozosos, iglesia? Siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces, ¿qué necesita aquel que recibe a Cristo para ser bautizado?
en Jesucristo de todo corazón. ¿Qué significa creer de todo corazón? Creer con todo su ser, estar convencido de que ese Dios es real y que Él es un pecador que necesita del perdón de Dios y su presencia. Y lo siguiente que debe ocurrir es que aquí hay agua. Bautizarlo. ¿En el nombre de qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo. Sencillo. En la gran comisión, en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15, ahí está: ir por el mundo, predique la escritura a toda criatura, el que creyese y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pastor, y entonces si me bautizo, si no me bautizo pero creo en Jesús, ¿yo no soy salvo? El bautismo no da salvación. La salvación te da la fe en Cristo. El bautismo te vincula con la grey de Dios, con la iglesia, porque es un simbolismo que ya les dije que significa enterrar el pecado y resucitar para una vida nueva, y se cumple lo que está allí en el eslogan de nuestra iglesia. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí termino el mensaje sobre el bautismo y espero que haya podido hacerme entender con todos estos conceptos sobre el bautismo de la doctrina bíblica neotestamentaria. Amén. Ponte de pie y oremos. Hay una pregunta que debe, la respuesta que debe ser clara. No hay evidencia en la Biblia que a los niños se bauticen. La Iglesia Católica lo hace. Pero sí hay evidencia que las familias que creían en Jesucristo se bautizaban toda la familia. Quiere decir que si toda una casa cree en Jesucristo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa, se pueden bautizar todos los miembros de la familia. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinito amor y misericordia por nosotros. En esta hora te damos gracias por tu palabra. Qué maravilla es tener la palabra, Dios. Qué maravilla es saber que ahí está el consejo tuyo para nuestras vidas. Padre, gracias por esas doctrinas maravillosas que están allí, en las cuales nosotros podemos fundamentar nuestra fe. Gracias, oh Dios. Bendice, Dios del cielo, este pueblo y a todos los que están allí en las redes sociales, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, para ti es toda la gloria, honra, para ti es todo nuestro amor, para ti es todo lo que somos y lo que tenemos. Nuestras vidas están delante de ti para que tú hagas en nosotros todo lo que tú quieras, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos un aplauso, porque tú eres el Rey.